Seguimos con más información y es momento de saludar en un contacto vía Zoom a Ayrton van der Linde. Él es consultor técnico de leche de Cargill. Vamos a estar hablando acerca de la suplementación micromineral en bovinos lecheros. Vamos a hablar acerca de la importancia. Ayrton, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, estoy súper bien. Ayrton, me gustaría comenzar este contacto y que nos cuentes un poco acerca de la importancia de la suplementación micromineral para los animales. Sí, la primera cosa que necesitamos comprender es que el conocimiento de la nutrición micromineral permite para nosotros formular dietas con mucho más propiedad y seguridad. Me gusta mucho hablar el término micronutrientes, macro responsabilidad. ¿Por qué eso? Los microminerales são exigidos em pequena quantidade em la dieta de los animales, pero la importância é muito grande na nutrição. Eles são fundamentais, por exemplo, para o sistema imunológico, para todas as reações enzimáticas do organismo, para o crescimento e também para maximizar a saúde, fertilidade y productividad de los animales. O sea, los microminerales realmente tienen una importancia muy grande en la nutrición. Ayrton, ¿y existe alguna diferencia entre las fuentes con relación a la absorción por parte del animal? Sí, siempre debemos pensar en la biodisponibilidad del micromineral. ¿Qué es eso? En la verdad, la biodisponibilidad es la fracción del mineral ingerido que el animal puede utilizar eficazmente, o sea, lo que se digiere y absorbe. Existen los denominados microminerales inorgánicos, que se encuentran en la forma de óxidos, carbonatos, sulfatos. Y la fuente que nosotros utilizamos cambia un poco la absorción. Por ejemplo, en general los sulfatos tienen una absorción un poco mejor que los óxidos. En este caso, es muy importante utilizar fuentes que tengan bajo contenido de metales pesados, porque perjudicarão a absorção. A qualidade de matéria-prima utilizada em los produtos, em los suplementos minerais, também é fundamental para isso. E existem os denominados minerais orgânicos, que são minerais que formam complexos com moléculas orgânicas. Existem muitas classificações no mercado, como por exemplo uma metionina de zinc, que é aminoácido que está ligado a um metal, é aminoácido metálico específico. Temos, por exemplo, proteinatos metálicos, ou seja, há muitas fontes. Estes minerais, microminerais orgânicos, generalmente são mais biodisponíveis e se usam reemplazando parcialmente a los inorgánicos en las dietas. Ayrton, ¿cuáles serían los principales microminerales y también cuál es la importancia para el metabolismo de los animales? Mira, como sugiere el nombre, los microminerales se requieren en pequeñas cantidades en la dieta. Llamamos de ppms o partes por millón ou miligramos por quilo de matéria seca. Ou seja, é uma quantidade muito menor que uma grama. Por isso que é muito importante utilizar estes microminerais mesclado em um suplemento mineral com uma boa qualidade de mescla. Os principais microminerais que trabalhamos na nutrição de bovinos de leite são cobalto, iodo, hierro, zinc, cobre, manganeso, selênio e quizás também cromo em algumas categorias de animais como terneiras e transição de vacas.
Podemos mencionar, por ejemplo, algunas funciones importantes de los microminerales. Por ejemplo, para el desarrollo óseo, nosotros contamos con participación de cobre y manganeso. Para mejorar la fertilidad, contamos con la participación de zinc, cobre, manganeso, selenio y también cromo. En desarrollo muscular, por ejemplo, necesitamos de zinc, hierro y o de selenio. El zinc, el hierro, el yodo, por ejemplo, intervienen en la integridad de la piel y de las pezuñas. Para mantenimiento del cabello, por ejemplo, tenemos la participación de zinc, cobre y selenio. Para el funcionamiento del sistema nervioso, el cobre. Los dos microminerales muy conocidos, por ejemplo, como el zinc, nosotros llamamos que el zinc es el mineral en las membranas mucosas. Él ayuda a mejorar, por ejemplo, la integridad de las pezuñas, reduce el recuento de células somáticas de la leche y también está involucrado con el aumento de la producción de leche. Otro micromineral muy importante, por ejemplo, el selenio, es un poderoso antioxidante que junto con la vitamina E reduce, por ejemplo, la retención placentaria y la mastitis en vacas de leche. Esos son algunos ejemplos de las principales funciones que tienen los microminerales en la nutrición. Al momento de que el animal consume esto, Ayrton, ¿habría algún problema de que uno de ellos pueda interferir en la absorción del otro? Sí, eso es un tema muy importante. Nosotros técnicos nutricionistas casi no hablamos al respecto, pero eso es un punto muy importante. Y esta situación que llamamos de antagonismo puede ocurrir cuando las moléculas terminan reaccionando con los minerales y dificultan la absorción de ellos. Isso ocorre por duas razões principais. Quando se formam complexos insolúveis e quando formam moléculas muito grandes. Isso pode ocorrer entre microminerais, por exemplo, que competem por el mesmo transportador involucrado em la absorção. Os antagonistas mais comuns que temos em las dietas são os próprios microminerais. Quando isso ocorre? Por exemplo, quando añadimos uma quantidade muito alta de um micro e muito baixa de outro, ou seja, a proporção não está muito adequada. A fibra dietética, ou seja, se tenho uma quantidade muito alta, dependendo do tipo de la fibra, pode também interferir em la absorção de alguns microminerais. Um exemplo, o oxalato é a fonte de cálcio em las forragens. O oxalato interfere na absorção de los minerales. El fitato, por exemplo, que é a fonte de fósforo em cereales, também está involucrado com a absorção de los microminerales. A própria água, nós devemos sempre fazer análises da água para compreender qual é a quantidade de microminerales que temos, de sulfatos e de outros, para entender se nós não temos que cambiar um pouco a estratégia de suplementação. A terra também tem uma quantidade muito alta de minerales que podem também interferir em la absorção de minerales. Um exemplo, o hierro interfiere con la absorción de cobre y manganeso. Entonces, si yo hago una silaje que tiene mucha contaminación de tierra, yo puedo tener un problema de absorción de cobre y manganeso en la dieta. Otro ejemplo, el exceso de zinc interfiere con la absorción de cobre, ¿no? Y en este punto es muy importante mantener las proporciones de microminerales correctas en las fórmulas de los productos, de los suplementos minerales que las empresas de nutrición hacen. Eso es muy importante, porque la proporción correcta también va a mejorar este problema, o sea, va a disminuir el riesgo de tener mucho problema de
interferencia en la absorción o de antagonismo de estos minerales en las dietas. Ayrton, luego de toda esta explicación, ¿cuánto de cada uno de estos microminerales nosotros tenemos que incluir en las dietas de los animales lecheros? Mira, los requisitos minerales están definidos por el NRC, que es el libro de referencia mundial y que recientemente se lanzó una actualización que hoy llamamos del NACEN 2021, hace pocos meses. Los niveles agregados que nosotros debemos añadir a través de la suplementación mineral, de núcleos minerales, de balanceados, suplementos, pueden variar según los requisitos de los animales, el nivel de producción animal que tenemos en las lecherías y los desafíos que tenemos, especialmente de estrés. En términos generales, hoy nosotros debemos complementar en las dietas de vacas en lactancia, por ejemplo, cobalto, alrededor de 0,2 ppm ou 0,2 miligramos por kilo de matéria seca. Isso é o mínimo. Há trabalhos onde evaluam, por exemplo, benefícios de utilizar hasta 1 ppm na dieta, e isto seria involucrado, por exemplo, com melhoria de la digestibilidade da FDN, da fibra das dietas, porque sabemos, por exemplo, que cobalto é muito importante para a síntese de vitamina B12 en el rumen de las vacas. Entonces, ese es un punto importante. El cobre es otro micromineral que en general debemos suplementar 10 ppm en la dieta. Puede cambiar un poco también, eso va a depender mucho de cómo estamos, por ejemplo, con el nivel de hierro, de contaminante en la dieta, puede aumentar un poco. El otro muy importante, yodo, en general suplementamos 0,5 ppm, 0,5 ppm en la dieta. El manganeso, que ahora también cambió un poco la exigencia, aumentó un poco. Las sugerencias nuevas ahora es suplementar alrededor de 30 hasta 40 ppm para vacas en lactancia. El zinc también cambió un poco para arriba. Hoy nosotros recomendamos suplementar, que es el zinco añadido vía suplemento mineral, alrededor de 60-65 ppm para vacas de alta producción. Y el selenio, que no ha cambiado, continuamos suplementando 0,3 ppm o 0,3 miligramos por kilo de materia seca. Esto sería entonces las principales recomendaciones de los micros en las dietas de vacas lecheras. Ayrton, para finalizar este contacto, me gustaría saber si dentro de esta lista de microminerales hay alguno que el animal no necesita y no necesita ser incluido en su dieta. Sí, el ejemplo más clásico es el hierro, que a excepción de las terneras, no debe complementarse con suplementos minerales, ¿no? ¿Por qué? Porque los contaminantes de alimentos voluminosos concentrados en minerales ya están por encima del requerimiento del animal. Y la suplementación adicional de hierro generalmente termina dificultando la absorción de otros microminerales. Otro ejemplo, el cromo, por otro lado, para vacas lactantes, tiene más validación científica y mejor costo-beneficio en el periodo de postparto inmediato. Entonces, por regla general, no se usa durante toda la lactancia, pero en la transición de vaca, el cromo es muy interesante. Y también es un ejemplo muy clásico de recomendación para bovinos jóvenes, reduciendo, por ejemplo, el estrés, mejorando la inmunidad y el estado energético de los animales, especialmente para terneras y vaquillas. O sea, esos son dos ejemplos que creo que es importante hablar respecto de este tema.
Ayrton completa como siempre la información. Te agradecemos muchísimo este contacto aquí desde Pro Ganadería y será por supuesto hasta una próxima ocasión y un próximo tema. Ok, muchas gracias por la oportunidad. Estamos siempre a disposición de ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.